Dos hechos marcan hoy fuertemente la vida de los colombianos. Uno de ellos, la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el litigio con Nicaragua, que a pesar de todos los esfuerzos de la comisión encargada de defender la soberanía colombiana, parece que despojó al país de una gran parte de las áreas marinas y submarinas, tal como se puede apreciar en el mapa, donde la zona verde parece que pudiera pertenecer hoy a la soberanía nicaragüense. Perdimos mar, perdimos poder, parte de nuestra seguridad, porque la seguridad en buena parte también se maneja desde el mar, navegación, pesca, posiblemente petróleo y minerales. Perdimos un pedazo de la patria. El otro tema se desarrolla en Cuba, donde el gobierno colombiano y la FARC iniciaron la discusión de la agenda pactada para buscar una salida al conflicto colombiano. Como estos temas en la agenda colombiana son tan importantes, iniciamos este programa con dos personas que quisieron acompañarnos hoy y que quiero agradecerles. Jaime Castro, es constituyente, es ministro, un alcalde de Bogotá que no terminamos de agradecerle todo lo que le vemos en el ordenamiento jurídico y en el ordenamiento de las finanzas. Y León Valencia, un analista político, investigador y conocedor del conflicto colombiano como pocos. Toda vez que hizo parte además de la insurgencia, pero ha dedicado buena parte de su vida a buscar la paz y la convivencia de los colombianos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y empezamos este programa. Yo no sé si ustedes comparten el sentimiento, pero yo, y no sé si por haber sido canciller, siento dolor de patria. Yo he sentido algo tan profundamente doloroso como el día del Palacio de Justicia, que es una cosa profunda y además inapelable, pues que no tiene como solución. Jaime, hemos vivido momentos duros, ¿no?, de la vida nacional. Sin duda alguna, Noemí. Vivimos todos los colombianos dolor de patria por el contenido y el alcance de la decisión que tomó la Corte Internacional de La Haya y porque el tema se ha socializado, como se dice ahora. A todos los colombianos nos interesa y el tema empieza a ser parte de la agenda pública, lo cual está bien, porque es que en Colombia estábamos acostumbrados a que la política internacional no hace parte de la agenda pública. Si uno mira las campañas distintas de los últimos años o de todos los años, el tema de política internacional ocupa un lugar mínimo. Es que si no yo hubiera sido presidente de Colombia, le garantizo, si hubiera tenido alguna importancia. Si hubiera tenido importancia el tema. Nos acostumbramos a lo que los liberales y conservadores pusieron de moda. En política internacional hay que estar de acuerdo. La política es nacional, la política no puede ser de partido. Cuando la política internacional tiene un gran contenido y define mucho nuestra propia situación. Entonces está bien que se debata, que se discuta, que haga parte de la agenda pública, como empieza a ocurrir con el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Pero entonces usted no está de acuerdo con que hubiera sido una política de Estado durante estos 11 años del pleito con Nicaragua, que todos los partidos y todos los representantes hubieran participado en unidad sobre este tema. Una vez que se adopta una línea de conducta, una vez que se toma una decisión, pues todos cerramos filas en torno de ella, pero se llega a la decisión por parte de muy pocas personas, sin intervención del país, sin intervención de la sociedad civil, de la ciudadanía. Pero en una demanda tan técnica, tan compleja, es decir, la participación de la sociedad civil hubiera servido para cosa distinta de tratar de presionar a la Corte. ¿Usted cree que fue muy tarde que la sociedad y que los debates políticos se dieran ya cuando se conoció el fallo? ¿O usted cree, León, que esto se ha debido socializar antes, se ha debido ser parte de la agenda nacional y política? Vimos en los debates ahora, de los debates que hubo entre los republicanos y demócratas, que la política internacional allá, que se confunde con la política interna, fue el motivo principal de los debates. ¿Usted qué opina? Pues yo ahí siento, pues no solo tristeza, sino ayer tuve una vergüenza grande, porque cuando estaban en televisión, y eso íbamos ya con todos los callos de nuestro lado, yo hice un trino que dije, bueno, la cosa va bien, celebro esto que va bien. Pues eso, cuando terminó esto, se me vinieron encima, y con razón, porque dijo, ¿cuál que va bien? Porque bueno, esto en la red
se expande y no hay tiempo a mirar. Y había cometido ese error de hablar antes de que terminara la locución. Y bueno, después sentí mucha vergüenza. Pero yo creo que además es que a nosotros nos reunieron por iniciativa de cifras y conceptos de una entidad, digamos, que hace análisis con la canciller y con Andelfo, que es un asesor de él, hace poco, a explicarnos. Un gran académico, sí, es Andelfo García. Andelfo García, pero realmente unas 20 personas, no sabíamos mucho del tema, no sabía nadie del tema, y digamos, y eso hace poco, de manera que no había un conocimiento del tema, fue una sorpresa todo lo que se ha visto ayer y hoy para el país. Muy pocos conocían lo que se estaba discutiendo en La Haya y duramos 11 años discutiendo estas cosas. Y entonces yo sí creo que se necesita un conocimiento del país sobre los litigios en que estamos para meter a más gente. Yo sí creo que no es responsabilidad de los gobiernos. Creo que la academia estaba ajena y creo que el periodismo ha estado ajeno. Es decir, los grandes temas a veces no tienen importancia porque eso no es un tema vedado. Lo que pasa es que es un tema que tan importante y nadie lo toca. Es decir, en la pasada campaña política, siendo que estábamos en semejante momento, no hubo una sola pregunta sobre la materia, que es absurdo. De modo que en cierto sentido no es responsabilidad de cuidados intensivos, sino que la temática nacional no se interesa a veces por semejante tema. Pero siendo que pues ustedes me dicen que no son especialistas, pero Jaime Castro es un gran constitucionalista. Y aquí hay diferentes posturas. Los que hablan de que se tenga que acatar, pero esta mañana el presidente Uribe habló de no acatar el fallo. ¿Usted qué opina sobre el tema? Antes, con su venia, Noemí, el tema ha debido debatirse desde el comienzo mismo, desde cuando se supo que Nicaragua iba a presentar la demanda, y lo hizo pública y oficialmente. Como usted señala, ni el gobierno, ni los partidos, ni la academia, ni las ONGs debaten el tema. El error es de todo el mundo. Pero fíjese usted, en ese momento hubo quienes, encabezados por Alberto Lozano Simanelli, dijeron: Colombia no debe aceptar la competencia de la Corte Internacional. Bueno, no tendría que haber denunciado entonces el Tratado y el Pacto de Bogotá. Está bien, había que hacer eso, pero bueno, eso pasó desapercibido, eso no mereció espacio en los periódicos. Hay todo un libro defendiendo esa tesis. Mucha gente sostuvo. Y hoy hay gente que dice, por haber ido a la Corte Internacional, por haber contestado la demanda, por haber aceptado la competencia, la autoridad, la jurisdicción de la Corte, estamos en lo que estamos. Eso ha debido debatirse en su momento. Y frente a la circunstancia actual, frente a los hechos. Ante la decisión tomada, yo creo que hay que respetar la decisión de la Corte, porque estamos obligados jurídicamente a ello, y luego porque es una tradición del país. Colombia ha sido un país respetuoso de las reglas de juego, del derecho, tanto a nivel interno como a nivel externo. Pero eso nosotros hace parte de nuestro patrimonio cultural. Nosotros no firmamos la Convención del Mar y yo creo que no hay un solo colombiano que se haya leído, sí el fallo, que son varias páginas, pero parece que hay más de 1.500 páginas donde tenemos que leer muchos elementos para ver si a nosotros nos sometieron, por ejemplo, a la Convención del Mar, a la que no hemos firmado. Nosotros no hemos adherido a la Convención del Mar. De modo que yo creo que podemos hacer demandas de aclaración y de revisión eventualmente. Yo creo que es muy precipitado, sin profundizar totalmente en las posibilidades que tenemos, si las tenemos, en mirar qué se puede hacer. Porque respetar el fallo no quiere decir que no se pueda hacer uso de los recursos que quepan contra ese fallo. Exactamente, como lo Cuando se pide una aclaración o una revisión, se está reconociendo que hay un fallo y que o no lo entendemos del todo o consideramos que debe revisarse. León, ¿usted qué opina? Acatando. Usted que fue insubordinado a la Constitución, a las leyes, a las autoridades colombianas, que hoy en día afortunadamente lo tenemos en la civilidad. ¿Usted qué opina de desacatar? Los que estuvimos en la otra orilla,
cuando estamos acá somos más papistas que el Papa. Yo veo a Navarro, veo a todos mis compañeros y son supremamente apegados a la Constitución y a la ley y a los tratados internacionales. Yo creo que es una cosa de sentido común. Yo que no conozco del tema, digamos, digo por sentido común, nos sometimos a una jurisdicción, aceptamos que ese proceso caminara 11 años. Hasta hace 4 días había un optimismo general de que el fallo nos iba a favorecer y bueno, todo el mundo decía, cuando el presidente Santos dijo en España y en Portugal habló del tema, todos sentimos como un alivio. Algo sabe él porque parece muy seguro de que nos iba a favorecer. Entonces a mí me queda muy difícil ya cuando no nos favorece el fallo decir que se puede desconocer en su totalidad. Caben los recursos siempre, pero hay que utilizar esos recursos legales si es que los hay y hay que utilizarlos rápidamente. Es que qué tal romper el archipiélago, qué tal Quitasueño y Serrana aislados del archipiélago totalmente rotos e interrumpidos por mar de Nicaragua. Sí, es un poco extraño. Realmente es muy absurdo. Yo sí tengo que decir que con todo lo que hay que respetar los fallos, porque esa ha sido la tradición colombiana, no comparto en mucho, espero leerme esta semana, apenas tengamos los prolegómanos y todo ese fallo y la parte emotiva del fallo, porque yo no puedo entender la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Esperemos a ver, pero lo que sí me parece que es una oportunidad es que Colombia tiene que tomar conciencia del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nosotros tenemos allí una riqueza, tenemos un pedazo de patria y aun cuando los amamos mucho nos ha faltado responsabilidad. Yo creo que debemos convertir el departamento de San Andrés, nuestro archipiélago, en el polo de desarrollo más importante de Colombia y todos los beneficios tributarios. Ahorita viene una reforma. Todos los empresarios ahí sí deberían tener todas las ventajas que inviertan allá. La Universidad Nacional se debe ir para allá. El SENA como nunca debe estar presente allá. Todo, la academia, la empresa, todos debemos volcarnos. Tarde piache, pienso yo, pero que ellos sientan que hay una solidaridad. Obviamente los pescadores hay que mitigarles la circunstancia y es que pues ellos dependían muchos de la pesca, que parece que se pierde buena parte de donde la hacían, pero Colombia, todos nosotros tenemos la obligación de convertir a San Andrés en el polo de desarrollo más importante de Colombia, ¿o no les parece? Mientras que se termina de resolver todo este tema. Completamente de acuerdo. Si hay que sacar ventajas del fallo, que esa sea una, que el país tome conciencia de la importancia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que actúe en consecuencia, porque es que propuestas sobre el desarrollo, sobre la necesidad de encontrarle a San Andrés, Providencia y Santa Catalina su verdadera vocación, su verdadera vocación, sus necesidades, sus posibilidades. Sobre eso ha habido toda clase de propuestas, hasta paraísos fiscales. Yo conozco propuestas de gente muy seria que ha dicho que a San Andrés... Las zonas francas son paraísos fiscales de cierta manera, mirados, pero todas las ventajas eso no que es tengamos... Una cosa, lo más triste de todo es que cuando uno habla de una zona pobre, que no hay ninguna posibilidad, digamos, de sacarle dinero y riqueza, pues uno dice, bueno, bien, pero es que Perdónenme San Andrés un momento. Es impresionante. Y yo vi cosas muy vergonzosas en San Andrés. León, lo interrumpo para que pueda desarrollar bien su idea porque me dicen que tenemos que hacer una pausa para los comerciales. Empezamos enseguida con usted, León. León, usted estaba en el uso de la palabra. Continúe, por favor. No, solo para decir que eso era un lugar de riqueza, pues solo que por industria y comercio. Hace unos años estuve allá y me dijeron que eso tenía 10.000 millones de dólares solo en parte, digamos, de industria y comercio. Me parece una exageración, pero cualquiera fuera la cifra, es muy alto para 65.000 habitantes, para que vivan bien. Había muchas posibilidades, no es una cosa pobre, es una cosa que interesa por riqueza. Y bueno, y la corrupción allá era impresionante. Sí, pero hoy es día de hablar, mucha corrupción, muchas dificultades, pero hoy es el día de estar al lado de San Andrés, de nuestros compatriotas, de solidarizarnos
y de sumarnos para que de verdad se vuelva el sitio más importante de nuestra patria y por mucho tiempo, ojalá para siempre. Ahora, la otra noticia que acapara la atención, ojalá la esperanza, vamos a discutir sobre eso. León, el cese al fuego que usted me parece que lo pidió hace un tiempo, que lo hiciera unilateralmente la guerrilla, pues nos sorprendieron esta semana anunciándolo. ¿Usted por qué cree que eso sirve para el proceso que estamos viviendo? Pues yo escribí la columna hace un mes y todo el mundo se vino encima y decía, eso es imposible que la FARC haga un cese unilateral, lo hizo solamente compactado con el gobierno de Belisario y luego hizo también un cese en el Caguán muy corto. Pero le pregunto, si la fuerza pública tiene que atacar y no va a dejar de hacerlo ni un solo día, ¿es posible hacer un cese unilateral? Es decir, si la fuerza pública los descubre en cualquier sitio, pues tiene la obligación, sabiendo que son guerrilleros, terroristas, subversivos, de atacarlos. Es que ellos lo que han dicho es que hace un cese de acciones ofensivas y evidentemente pues no van a atacar pueblos, han sacado la infraestructura minera, petrolera. Han anunciado que el dicho al hecho. Sí, lo han anunciado y eso pues está para ver si que lo cumplen. Tendremos que evaluar eso en el 20 de enero. Dos meses, ¿no? Este año, de los años más violentos de los últimos 10 años, de los meses más violentos fue enero de este año. Y de las acciones de las FARC crecieron, veo 198 acciones en solo enero, grandes, importantes, en enero de este año. La verdad que es importante que el fin del año ellos anuncien eso. Es que aquí no se siente, como es un conflicto invisible, la gente le parece que eso, bueno, no importa. Pero la gente la sufre. Las FARC están haciendo a la fuerza pública 2.000, promedio 2.500 bajas entre muertos y heridos por año en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, perdóneme, León, 7.300 bajas. Voy a recordar con Jaime Castro el proceso de paz con el presidente Betancur, que lo vivimos juntos. Tantas promesas incumplidas. ¿Usted cree en este cese al fuego unilateral y lo cree conveniente? Sin duda alguna es conveniente, es válido. Yo lo que verifico es que las FARC, afortunadamente digo, decidieron hacer política. Cuando se inició este proceso de paz, las FARC, sobre todo ante la comunidad internacional, eran una organización narcotraficante y terrorista. Y había sido calificada así. Para mí siguen siendo. Bueno, para usted siguen siendo. Pero ante la comunidad internacional sobre todo. Y para la comunidad internacional también. Y ante algunos sectores de opinión interna en el país, las FARC han empezado a lavar imagen. Han empezado a sacudirse. El discurso de Oslo se presentan ante la comunidad internacional como una organización política, guerrillera sí, pero nacionalista, bolivariana. Jaime, parecidísimo a como se presentaba en la época del presidente Betancur. ¿Es que usted ve mucha diferencia como se presentaba entonces? Una diferencia del cielo a la tierra. No. Cuando el proceso de paz con Betancur, las FARC eran una organización política, no eran una organización narcotraficante ni terrorista. Eran secuestradoras. Hacían los perdóneme, en el proceso de paz de Betancur, las FARC expresamente condenan el secuestro, la extorsión y el terrorismo. Y ahora dice que no son narcotraficantes ni secuestran y que además no son víctimas. Perdóneme. Tenían esa calificación y la merecían. Autocalificación, perdón. No, tenían la calificación de narcotraficantes, terroristas y la merecían. ¿Y yo usted cree que ya no, Jaime? Ya lograron lavar, doctora, pues. 300 o más periodistas en Oslo y en La Habana están mandando despachos en sentido contrario. Y esto de decretar unilateralmente un cese al fuego es una decisión política de ellos. Pero usted se acuerda el día que empezó el Caguán también. Había más de 1000 periodistas internacionales ahí y ni siquiera llegó ese día Marulanda. Bueno, pero el gobierno de ahora le diría, no, pero no hay Caguán, no hemos despejado territorio. Una cosa que yo no he podido entender, yo que me dedico todos estos años y que conozco el conflicto por dentro, que es lo que siempre me impresiona.
esto es un conflicto marginal militarmente, tanto el ELN como las FARC. Está ahora en las montañas, allá, actúa sobre la fuerza pública. Y sobre la población civil también. Sobre la población civil, esto. Pero tiene capturada la agenda del país hace 30 años. La agenda interna y externa del país, todo pasa por ahí. Los presidentes se eligen en relación con eso. Casi todos. Todos. Y a mí me sorprendió ahora que estuve en Oslo. Yo estaba en Oslo. Entonces iba a otro evento de expertos internacionales, íbamos a hablar de eso para aportar a la mesa. De pronto, bueno, no llegaron las FARC, ni la delegación del gobierno, demoraron 2 días y el evento adquirió una importancia muy grande. Y ahí fue donde yo descubrí 170 medios de comunicación. Llegaron. Se anunció la llegada de Tania Mayer y acabaron de llegar todos los periodistas. Yo estaba en un hotelito pequeño. Entonces, claro, como había escrito un libro sobre Tania, entonces allá iban todos a entrevistarme. Una cosa así del interés del mundo. Como son de populares, ¿no? Entonces, yo veo de mediáticos. Ese problema de Colombia, que es una guerrilla marginal, con todas las características que ustedes han dicho, pero que tiene capturada la agenda política del país y que determina la política colombiana. Hay que salirse de eso, hay que encontrar una manera de salirse de eso. Pero ¿cómo se verifica? A ver, ojalá que cumplan con el cese unilateral del fuego. Qué dicha que pudiéramos tener 2 meses blancos de las FARC, que no tuviéramos muertes, ni secuestros, ni extorsiones. Lo de la minería, que es muy grave, porque ellos están reemplazando el tema del narcotráfico con tema de minería ilegal. No nos olvidemos de todo lo que está pasando. Pero pregunto, eso es evaluable. ¿cómo hacemos? Claro, pero ¿cómo hacemos para evaluar y para verificar? El 20 de enero es evaluable. ¿Cómo? Nosotros le hacemos un seguimiento al conflicto, sabemos cuántas La Fundación Arcoíris. Sí, cuántas acciones hace cada mes y podemos evaluar si fue total el cese, si fue parcial, cuánto disminuyó respecto a enero y diciembre pasado. Pero siempre van a decir, pero perdóneme, León, ellos van a decir siempre que atacaron porque los atacó primero la fuerza pública, porque la fuerza pública va a cumplir con el deber de atacarlos y de perseguirlos. Pero ahí sabremos cuántas muertes nos ahorramos, ahí sabremos cuántos golpes a la infraestructura nos ahorramos, porque eso es evaluable. Eso va a haber muchos incidentes de eso. O sea, ustedes dos creen, aquí no hay polos opuestos, aquí hay fe, aquí hay confianza en la FARC. Yo creo que es una decisión política de las FARC. Como las que siempre ha tomado y ha incumplido. No, las FARC no venían haciendo política. Ahí sí noto yo que hay un cambio. Las FARC venían haciendo la guerra. Pero cuando crean, por ejemplo, la UP nada menos, eso sí que es hacer política. Estamos hablando de hace 20 años. Pero yo no creo que lo vayan a cumplir. Pero yo no creo que lo vayan a cumplir. No, yo no creo que lo cumplan en su totalidad y que eso sea pues así. ¿Usted no cree en el cese? Yo no creo que lo vayan a cumplir en su totalidad. Porque no tienen, a ver, yo recuerdo a Jacobo Arenas y a Marulanda una de las tantas veces que fuimos a la Uribe y teníamos que interceder por unos secuestrados y Jacobo Arenas nunca me olvido que me dijo lo siguiente, me dijo, desafortunadamente los frentes no los tenemos totalmente, pues no podemos tener autoridad sobre ellos. Pero fíjese. Y la pregunta que yo le hago ahí es, León, ¿podrán desde Cuba tener autoridad sobre los 60 y pico frentes para que dejen de atacar fíjese, y para que haya un cese al fuego? Va a ser una prueba muy importante. No, es una prueba. Y fíjese, el secuestro, ya ellos anunciaron que abolían el secuestro. ¿Lo han abolido? Seguramente totalmente no. Pero lo cierto es que País Libre, dice, ha disminuido el secuestro. Desde que declararon su cese al secuestro, ha disminuido, no ha desaparecido. La extorsión es un horror, lo que está ocurriendo por la Bacrin y por la delincuencia. Pero a eso se juega porque además son actos unilaterales. Digamos, ahí no está cediendo nada el gobierno ni el Estado. Incluso dice, vamos a seguir atacándolo. Y eso, ¿qué datos tiene de extorsión, León? No, la extorsión se ha multiplicado porque la plata está que rumba en el campo. Bueno, vamos a una pausa para que nos hablemos aquí con verdades y miremos a ver si le creemos o no a las FARC. Yo en esto sí he perdido tanto la fe que quiero de verdad no tener razón y quiero que el 20 de enero ojalá estemos nosotros y decir qué bueno. Cumplieron las FARC y el cese al fuego funcionó y demostraron que manejan los frentes y que tienen palabra. Eso sería una maravilla y eso de verdad garantizaría que esta agenda va para adelante. Se firmará en esta oportunidad la paz
podremos avanzar con la FARC en esta oportunidad. Y yo también quiero que usted me cuente del ELN, que sabe más que nosotros, si se adherirá a este sueño de convivencia con lo que todos los colombianos merecemos y estamos trabajando. Sobre las FARC yo creo que pues podremos evaluar con objetividad que hasta dónde disminuyeron sus ¿Cómo actores. los presionamos para que cumplan? Y luego viene el tema de paz, viene el tema de si firman o no la paz. Me parece que es una negociación difícil, pero yo confío. ¿O estará hecha? Porque hay muchos que dicen que ya ese año y medio en que la mano invisible del presidente Chávez y personas pues que queremos tanto, yo personalmente a Enrique Santos y otros que estuvieron trabajando ahí, Jaramillo y otros, que ya tienen un preacuerdo importante. Pues es que yo creo que este es un preacuerdo muy importante. Que se ha avanzado mucho porque ya. Si los señores suscriben que dejación de armas, eso no lo ponían ni los grupos más disminuidos y más pequeños en una negociación, eso es muy difícil. A mí eso me ha llamado mucho la atención, que hayan aceptado la palabra, la frase de dejación de armas, y que hayan puesto una agenda que es una agenda muy acotada, profunda, porque es a las causas del conflicto, pero ya no es la agenda del poder. Ellos admiten la institucionalidad, porque si uno llega a discutir reforma agraria, inclusión política, inclusión en este sistema político, y tema de cultivos y narcotráfico y víctimas, y dice que va a dejar las armas. ¿Usted cree que esta vez sí es de verdad yo tengo mucha fe que esto va a resultar, y tengo la convicción y creo que esto va a resultar. Esto va a resultar con muchas dificultades, con muchos altibajos. ¿Y así de rápido como piensa el presidente? No, de rápido la segunda fase. Tiene que hacerlo no porque lo piense el uno o el otro, sino por las obligaciones, por las realidades. Es que esto no puede llegar a campaña electoral, en el conflicto, una negociación en medio del conflicto no puede llegar a campaña electoral. Porque aquí esto es muy banderizo. Y aquí pues la confrontación alrededor de la seguridad y la paz es un ingrediente político. Y sin preparar el posconflicto, hay quienes creen que se firma, pero que después las cosas siguen igual, que se vuelven bacrines, que se vuelven delincuentes buena parte de los guerrilleros, de los terroristas, porque la sociedad no tiene preparado cómo acogerlos y darles alternativas. ¿Usted qué opina, Jaime, del tema? Entre nosotros, la guerra que termina incuba la que viene. Empatan. La guerra que concluye con la que empieza. Esa ha sido la historia del país. Pero bueno, y en el caso actual, el elemento definitivo es el narcotráfico. ¿Más que las minas? Yo creo que más que las minas. Claro, no tengo cifras, no sé qué tanto esté produciendo la minería ilegal. Mientras haya narcotráfico, es casi que imposible lograr la paz. Pero de lo que se trata es quitarle la marca política a esa guerra. Voy a decir... Violencia va a seguir. Pero los recursos económicos sí que es importante quitárselos, porque sin plata no hay guerra. La última, como nos queda tan poquito tiempo, les pido un favor. Usted ha tenido demasiada experiencia, usted tiene mucho que darle a Colombia, Jaime, porque ha acertado, se ha fracasado, pero usted es un maestro. ¿Qué le recomendaría usted a los que están en La Habana para que no se perdiera este esfuerzo? Y usted, León, que estuvo en la subversión, que estuvo en la otra orilla y que ya conoce la civilidad y que ya está en la orilla de buscar la paz con tanta vocación y riesgo. Cada uno denle lo mejor que puedan a este grupo de lado y lado, de gobierno y de guerrilla, de recomendación para que este esfuerzo no sea nulo como los otros. Usted que tiene más la experiencia mía de toda la historia colombiana de negociaciones y la experiencia de negociación mía es que todo depende de la decisión de la guerrilla de ir a la paz. Si hay una decisión de las FARC de ir a la paz, le impone la paz a los negociadores del gobierno. ¿La tuvo en el Caguán? ¿Ah? No la tuvo. No la tuvo. No la tuvo. ¿Y ahora usted cree que la tiene? Ahora creo que la tiene. Se le impone. Aquí, no importa la agenda, no importa la agenda. Mejor dicho, aquí las guerrillas son las que tienen que poner el 90%. Y el 10% de reclamarle a Santos. ¿Por qué? Porque aquí la dirigencia de este país, la dirigencia dura, ustedes, los ganaderos, los palmeros, los que en el campo donde está la guerra, ellos no quieren la paz. Y las guerrillas la tienen que imponer. Si quieren la paz las guerrillas, hay paz. Yo digo que necesitamos el 10% del presidente de voluntad y el 90%. Perdón, imponer la paz es hacer la paz. Hacer la paz, lo que están haciendo. ¿Y cómo hacen para que no los maten como a los de la UP? Perdón. Si el otro no me hace esa hostilidad, yo le digo, tiene el cese de hostilidad. Pero León,
¿cómo hacemos para que no les pase lo de la UP después de que tengan esa voluntad de paz? Ese es el 10% que tiene que poner de gobierno y Santos sociedad. Y la sociedad. El 10% es proteger a esos señores para que hagan política. Y que no haya brazo armado como... Es proteger ya a la marcha patriótica y no seguirla estigmatizando y no matarle gente. Es proteger ya la marcha patriótica, ayudarles a que esta fuerza de la FARC venga acá y se encuentre con la marcha patriótica. Pero tú, ¿por qué hablas marcha patriótica y FARC al tiempo? ¿Tienen definitivamente relación para usted? O sea, la marcha patriótica y la UP entonces. Porque los de la marcha patriótica son unos campesinos, indígenas, líderes sociales, civiles y todo esto. ¿Pero tiene que ver con la FARC? Que viene de las zonas de conflicto, en todas las zonas de conflicto viene. Pero esa es la estigmatización. Yo creo que no hay cosa más peligrosa que antes de hacer la paz, de confundir las dos cosas. Pero, Jaime, yo usted. Insisto, de la agenda que han acordado, 5 puntos, el más importante, el definitivo, es el que tiene que ver con el narcotráfico. Mientras haya la financiación del narcotráfico, con el nombre de FARC o con cualquier otro nombre, habrá unas organizaciones que se dedican a esa actividad, que van a generar violencia y que van a encontrar toda clase de pretextos para enfrentársele a la autoridad. Yo fui a Guatemala y me reuní con Álvaro Colón. Hablo de principios de los años 2000. Él ya había sido candidato de la guerrilla a la presidencia de la República. Es quien está ahora de presidente de la República. Él conocía muy bien la situación colombiana. Era muy amigo de Chucho Bejarano, de Augusto Ramírez Ocampo. Analizamos el tema. Y hay un momento en que yo le digo al final de la conversación, después de varias horas, ¿cómo lograron ustedes la paz aquí en Guatemala a comienzos de los años 90? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué no lo hace público para que nosotros los colombianos tengamos esa experiencia que nos puede servir de lección? Me dijo, mire, nosotros conseguimos la paz en Guatemala a comienzos de los 90 porque no había narcotráfico aquí. Hoy lo tenemos, estamos hablando de principios de... Hoy lo tenemos. Si hoy tuviéramos que negociar la paz, no lograríamos negociarla. Jaime, pero estás acabando con la fe con que empezaste, porque ni el narcotráfico se ha acabado, la financiación continua. Yo lo que estoy diciendo es que las FARC están haciendo política para lavar su imagen, para que no le sigan diciendo que son organización narcotraficante, terrorista. Bueno, yo los voy a tener que volver a invitar. Si quieren dejar de ser eso, que renuncien al narcotráfico. Así de elemental. Yo estoy de acuerdo que se necesita mucha voluntad política de la guerrilla, que tiene una deuda con Colombia gigantesca, impagable, con tantas víctimas. Solamente traernos la paz y contribuir a la convivencia mitigaría todo el dolor que han traído a Colombia. Y una guerrilla y unos terroristas sin fuente de financiación, con una fuerza pública decidida, definitivamente pierde totalmente la razón de ser. Ojalá que el 20 de enero podamos darnos cuenta que la guerrilla tiene palabra. Ahí vamos a saber si el proceso tiene futuro o no.